La derecha se muestra tal como es. Principalmente en esta semana comenzamos con la noticia del asalto a la Embajada de México en Ecuador. Algo que hasta el más novato en derecho internacional, sabría que fue una violación al derecho internacional, a la soberanía de un país, entendiéndose que toda embajada en suelo extranjero se considera parte del suelo nacional de la embajada que se representa. Es decir, la embajada de México en el Ecuador, en la ciudad de Quito, Ecuador, es suelo mexicano. Entonces, lo que se vivió fue como una invasión a territorio mexicano, lo cual en sí mismo sorprende. La falta de pericia, de asesoramiento legal del presidente Noboa, pero lo que más sorprende y no decepciona porque es clásico dentro de la derecha golpista, la derecha fascistoide, ultraconservadora, reaccionaria, que se pongan del lado del país invasor, de Ecuador, del lado de un país que violó todos los principios de derecho internacional, desde los más básicos, que cualquier alumno de derecho que esté en los primeros días o semanas de Derecho Internacional 1, penal o civil, o mejor dicho, Derecho Internacional Público-Privado, podría saber que esto fue una flagrante violación a los estatutos o a lo que enmarcan las leyes del derecho internacional. Eso lleva a una valiente declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy viernes dijo y que hay que reconocer que la gente que es sabia sabe reconocer sus errores y admitió en plena mañanera ante los medios nacionales y por qué no ante la mirada incluso de algunos medios internacionales. Prueba de ello es la presencia de Telemundo y algunos medios internacionales en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió equivocarse al haber propuesto hace casi ya 6 años a Lili Telles a ser senadora por el grupo parlamentario de Morena, que ya sabemos la historia. Lili Telles traicionó al movimiento, se fue a Acción Nacional y hacia la reacción y la derecha. Esto me recuerda que hace tiempo tuvimos mi amigo Rogelio Carro Durán, a quien le mando un gran saludo, a mi amigo el Guerrilla, una discusión, él y yo, con una priista, bueno, una prianista, no recuerdo bien si era del PRI o del PAN, que decía que ahora que Xóchitl Gálvez no era de Morena la criticábamos, lo cual es falso, y está en mis redes sociales la prueba. E incluso cuando Lili Telles era nuestra compañera de Morena, también la criticaba. ¿Por qué? Porque a la izquierda no somos como en el PRI, que con la excusa de ser institucionales, no vemos los errores, no criticamos los errores. Creo que una bondad de ser de izquierda es, como decía León Trotsky, ser autocríticos y ser revolucionarios con la revolución. Lo que Trotsky llamaba en sus textos la revolución permanente. Nunca dejar de criticar, nunca dejar de ser rebeldes y revolucionarios dentro del mismo movimiento para no aburguesarnos, no caer en conservadurismos y envolvernos en algún futuro una izquierda que se vaya volviendo lentamente de derecha y se vuelva el sistema a vencer. Correcto. Otra de las cosas que me sorprende, o mejor dicho, que no me sorprende, es la declaración desafortunada de Xóchitl Gálvez, donde muchos de sus partidarios o de sus posibles votos se sintieron insultados, queriendo reclamarla a Claudia Sheinbaum por la aseveración de que ella está rentando un departamento. Dijo que aquel que llega a los 60 años y no tenga un patrimonio es bastante güey, o palabras más, palabras menos. Pero esto me recuerda que no es la primera vez que la derecha conservadora trata de insultar a la clase trabajadora, a las clases revolucionarias que día a día están luchando por transformar a México y transformar la realidad. Recordemos que Fox nos dijo a trabajar flojos, nos han dicho chairos, nos han dicho mugrosos y muchos improperios e insultos clasistas. Porque así es la conciencia capitalista, la conciencia de la derecha. Un sistema capitalista decadente y decrépito que considera que aquel que no trabaja
es pobre o que el pobre es en esa condición porque quiere, sin recordar que la sociedad mexicana es que tiene la sociedad mexicana de las clases trabajadoras que más horas están en la labor de desarrollar su actividad productiva para tener un salario ínfimo, un salario que permite una plusvalía obscena a las grandes corporaciones transnacionales, incluso más grande que la plusvalía de sus propios países. ¿A costa de qué? De un trabajo explotado, de un trabajo rutinario, de un trabajo que se extiende durante horas, a veces más allá de las 8 horas que las luchas de la clase trabajadora logró, con las luchas organizadas, con los sindicatos, cosas que no te regala el capitalista y que nunca te las ha querido regalar, sino que han sido frutos de la lucha de clases y de la lucha obrera, de la lucha de las clases explotadas por el capitalismo, que día a día están tratando de hacer más. Entonces, no es la primera vez que nos insultan, que nos tratan como menos, que nos desprecian o que nos ven como algo que les causa un poquito de náusea o de asco. Nos han dicho de todo, flojos, tontos, y luego cada 6 años te piden tu voto. Te piden tu voto a cambio de qué? De unas migajas, de oportunidades, creyendo que el trabajo, el bienestar social, las necesidades primarias que son casa, vestido, alimento, seguridad social yo incluiría, agua, son limosnas, son pedacitos que te puede dar el capitalista porque es muy bueno. Y no, son derechos sociales que la lucha de clases histórica te ha dado, que te ha dado tu clase, la clase trabajadora, la clase popular, a la que la mayoría pertenecemos y que a veces nos hacemos la ilusión de querer ser parte de la clase explotadora y considerar a nuestros compañeros de clase y de lucha como menos. El síndrome de Doña Florinda, dirán los sociólogos chilenos, de aquel proletario que raspa la olla, es decir, que busca entre las obras de comida llevarse algo a la boca, pero que se cree más burgués que el mismo Carlos Slim o que Rockefeller. Dejemos de hacernos lo que no somos y asumamos una conciencia de clase. Y sepamos que solamente la izquierda y las políticas progresistas, liberales y de izquierda nos pueden llevar a la verdadera libertad. Que este gran movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador es necesario extenderlo décadas, años, y reitero, décadas, para poder salir adelante. De todos los daños que en más de 30 años nos hicieron los neoliberales, depreciando el peso, malbaratando el trabajo, explotando a la clase trabajadora y llevándonos a deudas bancarias, a endrogarnos, a sacrificar el poder adquisitivo de las mayorías. ¿Para qué? Para que una clase burguesa explotadora y un capitalismo decadente salgan siendo los ganadores de las riquezas mexicanas, sacando nuestra plata, sacando nuestros recursos naturales, ¿a cambio de qué? De migajas, de espejitos y cuentas de vidrio. Creo que ya es el momento de despertar y seguir por este camino que la izquierda y las políticas socialistas nos pueden llevar a una verdadera libertad y a un engrandecimiento de la clase trabajadora. Es ahora. Sigamos por este camino. Tu amigo Ernesto Conde se despide y hasta la siguiente semana.